Bueno, aquí estamos, de regreso de esos cielos grises de Odessa y de esas nubes maravillosas que pudo reflejar Einstein y su amigo y colaborador Thysse. Digamos que unas noticias culturales del año, que es el año en que la Academia Sueca le dio el premio Nobel de Literatura a George Bernard Shaw, que ya entonces era una figura también legendaria y mítica. Bueno, es el autor de Cándida y de tantas y tantas películas, Pigmalión, entre otras, que se debe a ella el My Fair Lady, ¿no? Una de sus obras más conocidas. También, como noticia cultural, que muere un gran cineasta, Louis Feuillade, que es el gran cineasta francés que había hecho aquellos seriales, Los vampiros, que era uno de los pilares del cine mudo francés, que se publica una tragedia americana, la novela de Theodore Dreiser, una de las grandes novelas del siglo XX, sin ningún lugar a dudas, que daría paso a la película de George Stevens, que era estupenda, Un lugar en el sol, una maravilla de película, probablemente una de las grandes obras del cine sonoro norteamericano de nivel realmente social, con una gran incidencia y con una interpretación, por cierto, magnífica de Montgomery Clift, Liv Tyler, Shelley Winters. Y bueno, que también ese año se produce el acontecimiento de que se edita el Manhattan Transfer, otra novela increíble de John Dos Passos, cuya influencia arrastrará durante muchos años a gente como Camilo José Cela en La Colmena, o también a Carlos Fuentes en La región más transparente, aunque realmente el antecedente de todos ellos es El diablo cojuelo de Vélez de Guevara, sin ninguna duda. Pero bueno, estamos en el año 25. Europa es una Europa muy distinta, decías tú antes en una presentación, 80 años, que son 80 años de historia. Dentro de nada un siglo. Lo que tiene esta película, y corrió como la pólvora su miticidad. Bueno, estábamos, mientras veíamos la película, en España se estrena en octubre del 76, que se dice pronto. Ya toda una generación que la había visto de la manera clandestina, como pudo, todo el mundo como podía, se pudo sentar en una butaca para verla. Al año siguiente incluso, fíjate, se estrena El acorazado Potenki, pero todavía no se estrena Viridiana, que se estrena un año después, Semana Santa del 77. Viridiana evidentemente tenía una más carga de profundidad para esa época que podía tener el acorazado. A mí me sigue asombrando algunas imágenes que son de una belleza increíble, pero no de esteticismo gratuito, no, de una perfección maravillosa. Y más allá de, como tú dices, de la secuencia, claro, todo el mundo habla de la escalinata de Odessa y la influencia que ha tenido. Brian De Palma la hizo, sin ir más lejos, ¿no?, en la película aquella. Pero plano a plano, creo, ¿no? Sí. No tanto como plano a plano, pero bastante. No, el cochecito. Con imágenes muy similares. La hizo. Que por cierto, a propósito de esa secuencia, hay un momentito en que la madre, que está herida. ¿La madre con el niño en brazos? No, la madre del cochecito, que sí. provoca la caída del cochecito, y entonces hay un plano de la cintura en el que supongo que es para que se vea la sangre, pero se ve un cinturón con un cisne, que no, yo no sé si quiere decir algo. Pues yo no me acuerdo muy bien, pero es algo de heráldica rusa, porque claro, a mí me suena haber visto esos cisnes con ese mismo trazado en Alexander Nevsky, en alguna otra película, o sea que debe ser algo así como creo yo, como el símbolo de la casa imperial rusa o alguna cosa así. Sí, pero no sé si es como darte se parecía al del Seu. Sí, se parece también. Es como darte a entender en algún sentido como que esta era una señora de extracción aristocrática o algo por el estilo, supongo, cosa que en 1905 muy bien podía ser. O sea, que yo creo que es un elemento de darte la clase social del personaje que está allí. A pesar de que están mezclados más o menos todos, porque uno de los elementos que hay, que la gente que se solidariza supuestamente en la ficción de Eisenstein, toda Odessa en general, tanto los burgueses como los proletarios como los nobles, se solidarizan con el barco. Entonces que están allí, que todos ellos se convierten en víctimas de los cosacos. Oye, a pesar de todas estas cosas que habéis dicho hace un par de horas en la introducción, que son ciertas, de la influencia que le provoca incluso el teatro y Stanislavski a él, y bueno, y Meyerhold y todas esas cosas. Claro. Vista la película con la perspectiva que dan los 80 años y sabiendo lo que existía anteriormente, yo creo que él tuvo que ver muy detenidamente el cine sueco, ¿no? Aquí hay muchas cosas, sobre todo en las composiciones de masas, de La carreta fantasma. Hay un aspecto de Ostron, hay un aspecto de su vida profesional, bueno, aparte de su ascendencia teatral, que evidentemente dirigió aquello que se llamaba
proletkult, que era el teatro de cultura del proletariado, que le hizo tener una gran experiencia en el mundo del teatro, y fue precisamente antes de hacer la huelga, que fue en el 24, fue en el 23, cuando escribió el primer artículo que se llamaba El montaje de atracciones, y que lo escribió realmente pensando más en el teatro que en el cine. Y además se publicó en una revista que se llamaba LEF, no sé qué querría decir las iniciales LEF. Lo que sí que es indiscutible que él era un hombre de teatro. Él procedía del teatro y en un tiempo se encargó de hacer los subtítulos de las películas de Fritz Lang, con lo cual también debió de influirle no solo el cine sueco, sino cierto cine alemán del expresionismo primitivo, de Fritz Lang y tal, pero lo que no cabe es que la aportación fundamental fue de su operador, el operador, el Eduard Tissé, o Tisse, que no sé muy bien si será Tissé o Tisse. Yo lo he oído porque los franceses dicen Tissé, ¿no? Sí, pero es que tampoco sabemos si este era... Tampoco bueno, el caso es que Eduard Tissé, que es el operador de todas las películas, incluido lo que rodó en México, debió de tener muchísima importancia en su carrera profesional cinematográfica, como también el Alexandrov, que fue su ayudante, su amigo en todas sus películas. Pero es curioso porque sus teorías del montaje, que están puestas, por supuesto, de una forma claras en esta película, en toda la película, pero vamos, sobre todo en la famosa escena de la escalera de Odessa. Claro, cuando llegó el sonoro, pues se quedaron un poco, al tener el sonido, se quedaron un poco anticuadas. Y la prueba es que en las películas sonoras, quitando a Alexander Nevsky, que realmente Alexander Nevsky es una película sonora, pero que no hay diálogos, que no hay más que una gran partitura musical de Prokofiev, cuando llegaron los Ivanes el Terribles, a mí me parece, eso es una opinión muy personal, que él se encontraba un poco, que él, el dominio era del lenguaje del cine mudo. El lenguaje del cine sonoro a mí me parece que le cogió un poco a trasmano. Yo no sé, al parecer era un tipo con una cultura, si no enciclopédica, vastísima, que es lo que se dice, y que quería meterla toda, pero yo no sé lo que sabía de música, o si sabía música, porque lo que yo no me he entretenido en diseccionar la película en ese aspecto, pero creo que guarda las famosas proporciones áureas y sí, es que esa era una de sus obsesiones, lo de seguir las proporciones áureas en cada fragmento. En cada fragmento y en la película y en el conjunto. Los puntos, eso de la bandera roja y eso. Y hay un momentito, yo creo que puede tener, y me dirijo también al músico, la estructura, si no de sinfónica, sí de sonata, y de luego hay momentos en que se quita el sonido, que es como hay que verlo, y aquello tiene, por ejemplo, cuando el pueblo empieza a desfilar por la tienda de campaña de, nunca le diré Kulshnikov, el marinero muerto, y están viendo, empieza un crescendo mudo y sonoro a la vez, que la cara, el metal, y una mano que hace así, no sé qué, y aquello empieza a moverse hasta que una especie de director de orquesta, que es una viejecita que me recuerda a nuestra Carbonell, hace así, y entra la orquesta y se levantan todas las manos. Es verdaderamente sonoro. Sí, hombre, la estructura es un poco de momentos más relajados, de momentos más serenos, con momentos más violentos. Es una estructura un poco sinfónica, pero vamos, también es una estructura narrativa, cinematográfica, pero no cabe duda que es la estructura de grandes sinfonías que tienen un comienzo más o menos alegro, luego viene un adagio, luego puede venir un lento y luego termina en un presto, por ejemplo. Sí. Y esta película tiene, y además está muy claro, ese momento es bellísimo. Momentos de serenidad, y como es por ejemplo, todo el tiempo en que llevan al soldado ese famoso hasta el puerto de Odessa. Todo eso tiene un ritmo y una velocidad que no tiene nada que ver con lo anterior y con lo posterior. Sí. Eso es mucho más sereno, e incluso el montaje es un montaje mucho menos violento. Tiene otra estructura narrativa que a mí me parece que es otro de los atractivos de la película, que está muy bien construida. La diferencia de él con los otros primeros padres, nuestros primeros padres del cine, es que lo que él hace es una reflexión sobre el lenguaje que utiliza, mientras que a los otros les sale el lenguaje. Sí. A Griffith o a Murnau hacen una historia más narrativa, más en la tradición de la novela o del teatro, y van inventando lo que se les ocurre sobre la marcha, inventan, no sé, un traveling, un primer plano, un plano medio, como tal, mientras él no, él lo que hace es una reflexión sobre ese nuevo lenguaje que es el cine, y que él va
con una mente mucho más fría, analizando y depurando. Mientras que Chaplin hace La Quimera del Oro y rueda la película. No tiene esos problemas. Es la vía narrativa pura y la vía del análisis, la vía del... Este es más intelectual. Claro, la vía del que aplica el arte, por así decirlo, con mayúscula, a un nuevo medio cinematográfico. Entonces lo aproxima a la música, lo aproxima a una serie de cosas. Evidentemente el resultado para todo el mundo fue tremendo. ¿Qué valor tiene? Yo creo que, como tú muy bien decías, de arqueología nada. Ahora bien, si tú tienes que elegir ahora, que es lo que ha pasado, películas para no salirlos del terreno del cine mudo, pues probablemente el viejo Eldelberg, esa del Príncipe Estudiante de Lubitsch, se ve mejor, claro. O alguna película de Stroheim. Tienen como mayor, no sé, mayor